¿Qué tal? Muy buenos días. Primera aclaración, no soy doctor, nunca tuve grado, pero agradezco por la referencia. Agradezco por supuesto a don José Carral la invitación y haberme ahorrado todos los antecedentes sobre uno de los temas que me ha invitado a tocar el día de hoy, que tiene que ver con la industria de la televisión. Agradezco por supuesto al Club de Industriales, que siempre ha sido generoso con la promoción y la difusión de las políticas públicas en este país. Agradezco a los amigos, a los regulados, a los miembros del Consejo Consultivo de la COFETEL, a su presidente Carlos Catasús, a los ciudadanos comunes y corrientes. Creo que hay temas para todos el día de hoy. Y agradezco también, por supuesto, la elección que se ha hecho de un título que es por demás provocativo. Vamos a empezar, si les parece, con el mercado de televisión. La siguiente, por favor. Que consta de dos apartados. Hemos, de alguna manera, desarrollado dos temas vinculados con la televisión. El primero tiene que ver con la televisión digital terrestre, el proceso de transición en nuestro país para el llamado apagón analógico. Y más adelante, además, veremos también por qué la televisión digital terrestre está estrechamente vinculada con la banda ancha. Es la segunda sección de esta presentación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ¿por qué el Ejecutivo Federal, la COFETEL, la Secretaría, el propio presidente Calderón se han empecinado o han hecho tanto énfasis en la necesidad de avanzar en nuestra transición digital? Bueno, porque sencillas razones. Al día de hoy, y simplemente como un contexto internacional, 19 países han ya concluido su transición digital, se han apagado analógicamente, y mientras nosotros seguimos en una discusión desde algún punto de vista casi bizantina, otros 7 países lo harán en el transcurso de 2012. ¿Por qué es importante la TDT? En primer lugar, porque promueve una mayor diversidad y calidad de servicio a través del multiplexeo. Más adelante en la plantilla les voy a tratar de explicar lo que es el multiplexeo, no se desesperen. Fomenta mayor competencia. Si utilizáramos todos los espacios rosas que ustedes ven en esta plantilla del lado derecho, tendríamos hasta 50 canales con transmisiones digitales. Permite un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, esto es bien importante decirlo. Si ustedes consideran que en este país tenemos asignados 402 MHz para servicios de radiodifusión, bueno, todos esos espacios rosas de nueva cuenta que ustedes ven ahí, 306 MHz, y nada más para darles una idea de contexto, en este país toda la telefonía móvil funciona con 250 MHz. Bueno, 306 MHz en esas partes del espectro se desaprovechan en este país. 75% de todo lo que corre de los 54 MHz a los 806 MHz los estamos desperdiciando. Y finalmente, porque agiliza la liberación, otro tema que veremos más adelante cuando discutamos banda ancha, la liberación de la banda de 700 MHz, aquella que corre de los canales 52 a 69, fundamental para el desarrollo de los servicios de las telecomunicaciones y, por supuesto, para la banda ancha. Intentaré explicarles qué es el multiplexeo. Del lado izquierdo de la pantalla ven ustedes hoy cómo funcionamos, en el rosa más fuerte, el cuadro al extremo izquierdo. Ven ustedes cómo funciona la televisión el día de hoy. En 6 MHz se transmite un canal analógico. La digitalización permite, entre otras características, si nos imaginamos que es un carril de una carretera, permite que por ese mismo carril, dependiendo del modelo de negocios que escoja el operador, pueda correr o un carril de alta velocidad o alta definición, junto con un carril de baja o varios carriles de baja, y además con un tema adicional. Si ustedes ven los espacios rosas, verán que están perfectamente bien divididos, es decir, en la banda de VHF, aquella que corre los 54 MHz a los 512, tenemos que mantener una guardabanda de 6 MHz para impedir interferencias. Más arriba en la VHF necesitamos por lo menos 30 MHz para que esas interferencias no ocurran. Es decir, el multiplexeo lo que permite, junto con la digitalización, es tener en un solo carril muchísimas más coches avanzando por ese carril, y además en el carril contiguo la misma cantidad de automóviles, y no como hoy día lo vemos. Dicho sea de paso, y platicando ahorita con don Rogelio, hablábamos un poco, bueno, del proceso que ha sido la radio, y habría que preguntarse qué características
¿O qué es lo que tiene el sector de la radio que ha permitido ahí sí avanzar de manera muy importante en la digitalización del sector? La radio el día de hoy ya tiene publicado un estándar digital en iVoox, la radio ya tiene sus primeras estaciones transmitiendo en calidad digital, en alta definición, mientras que en la televisión, como veremos más adelante, seguimos de alguna manera entrampados. La siguiente, por favor. Lo cierto es que ningún proceso de transición a la televisión digital terrestre es terso, es cierto y es lineal. Si revisamos de alguna manera la experiencia internacional, nos vamos a dar cuenta de una cantidad importante de procesos y experiencias que no han sido lineales, que no han sido carentes de errores, pero que aquellos que han sido exitosos comparten algunos elementos en común. Y quisiera, sin ánimo de entrar a mucho detalle, compartir quizá 4 o 5 de estos que son importantes. El primero de ellos es que México inicia su proceso de transición ya de por sí tarde, y desde el punto de vista personal lo hace mal. Si ustedes revisan las fechas con las cuales, o en las cuales Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y España inician su transición, lo hacen 5 o 6 años antes que el resto de los países. Y ahí hay un primer aprendizaje. Aquellos países en esos años lo que hicieron fue determinar un grado de penetración para entonces sí apagarse digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no hubiera una cantidad importante de televisores digitales en todo el país, no se iba a apagar lógicamente el país. Se dieron cuenta que este era un paradigma que no funcionaba del todo, y si ustedes revisan la línea que habla de ajustes, un poco chica la letra tal vez, la línea que habla de ajustes, todos estos países, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña como España, revisaron sus propias políticas en el año 2002 y 2005 para cambiar de paradigma por completo y establecer una fecha para una lógica definitiva independientemente de la penetración. En México, en el 2004, se promulga un acuerdo secretarial que establece no una fecha, pero sí una expresión que decía algo así como lo siguiente: en tanto no se consiga una alta penetración, no nos apagaremos. Es así como el presidente Calderón, septiembre 2 de 2010, publica un decreto en donde sigue de alguna manera el paradigma que siguieron después de sus revisiones Estados Unidos, Gran Bretaña y España, y establece una fecha definitiva para el apagón. Lo que también es muy importante, que hay un elemento compartido por todos estos países, muy amable, tiene que ver con cuál es el soporte jurídico que permite o que da sustento o que brinda certeza al avance de la televisión digital. Como ustedes pueden ver, aquellos países exitosos, todos sin excepción, tienen una ley que mandata la transición a la televisión digital y por lo tanto su apagón, todo salvo uno que no es exitoso, que es el nuestro. Es decir, en todos los países el Ejecutivo y el Legislativo han llegado a acuerdos, han llegado a consensos que han permitido establecer en ley este cambio de paradigma que ya les comentaba. ¿Cuál es el impacto que puede tener o que no puede tener esta transición? Les pido que se refieran a la línea de cadenas actuales y cadenas digitales. Estos son de alguna manera los escenarios de competencia en cada uno de sus países. Gran Bretaña, antes de la transición digital, 4 canales, después de la transición digital, 43 canales. España, antes de la transición, 6 canales, después de la transición, 29 canales. Francia, 6 antes, 19 gratuitos, 5 en alta definición y 10 de paga. Y dicho sea de paso, los 3 países en este año corren un proceso legislatorio para promover más competencia en televisión. Nosotros seguimos en 5. Llamaré la atención finalmente al último párrafo, la última línea de este cuadro, porque es un hecho fundamental, es un tema fundamental. Todos los países, sin excepción, no importa su grado de desarrollo, y sin duda alguna, todos los que aparecen en este cuadro tienen un grado de desarrollo mayor al nuestro, han aprobado o han destinado recursos para subsidiar la transición. Mientras un país no destine recursos para financiar su transición, estaremos destinados a nunca cumplirla. 2.000 millones de dólares en Estados Unidos, 603 millones de dólares en Gran Bretaña, 75 millones de dólares en España. En México, absolutamente nada. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los 3 instrumentos principales que componen el marco legal de la televisión digital en nuestro país? Ya hablábamos un poco
de la política 2004, del decreto del presidente Calderón, la necesidad de un cambio de paradigma, de establecer una fecha dura, 31 de diciembre de 2000, está mal esa fecha, es 2015, no 2011. Otro tema fundamental entre el decreto del presidente Calderón y aquella política 2004 tiene que ver, insisto, nueva cuenta con el subsidio, $60 se terminaba en ese decreto que fue controvertido por la Cámara de Diputados y los senadores ante la Suprema Corte. Se ha hablado de un subsidio de hasta $60. Evidentemente había que hacer una serie de estudios socioeconómicos para ver a quiénes iban a destinar para decodificadores de antenas. Se hablaba, tema bien importante, por primera vez en la historia de este país, de la banda 700. Se establecía ahí la obligación de licitarla en el año 2012 y se flexibilizaba todo el tema de estándares y se flexibilizaban también los modelos de negocios al permitir los servicios adicionales en telecomunicaciones. A raíz de la controversia constitucional y de un análisis jurídico, la COFETEL publica modificaciones en la política 2004, en donde establecemos programas piloto, en Tijuana principalmente, un programa escalonado que pasaría por el norte del país y después al centro del país. Volvemos a recalcar la necesidad de servicios convergentes, fortalecemos la parte de la medición, es decir, cuáles son de alguna manera los criterios que se van a seguir para determinar si la penetración ha avanzado conforme a lo planeado. Aunque no tenemos en la COFETEL facultades para establecer subsidios de ninguna naturaleza, en un documento paralelo, acciones complementarias para una transición exitosa a la televisión digital terrestre, mencionamos que es importante la aprobación de subsidios. Algo muy importante también a futuro, la previsión a futuro, no se asignan un poco para la transición, no lo he mencionado, pero se asignan canales espejos para mantener la transmisión simultánea y permitir el traslado de una señal a otro canal. No se asignan canales después de la banda 700 para proteger el despliegue para servicios de telecomunicaciones y se privilegia que todos los canales estén por debajo de la banda de 600 MHz. Sé que son temas técnicos, quizá más adelante podré entrar a más detalle. La siguiente, por favor. ¿Qué obstáculos hemos encontrado en el camino? Tenemos un litigio pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro litigio ante la Suprema Corte de la Nación en materia de multiplexeo, que resta sin duda alguna certidumbre y que ha metido ruido al proceso. Tenemos, como ya decía, una baja penetración, 10% de televisores digitales en todo el país y 30% de televisión de paga, y la prohibición expresa por parte del Congreso de la Unión a utilizar recursos en los presupuestos de egresos de la Federación de 2011 y 2012. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tendríamos que dar para avanzar en la materia? Armonizar el decreto del presidente Calderón con las modificaciones a la política de 2004, otro error de dedo ahí, es 2004, para en todo caso conformar una política de televisión digital terrestre 2012. Proyectos han sido ya presentados al Pleno en enero pasado y esperemos que en las próximas semanas podamos lograr esta armonización. Necesitamos una política industrial encabezada por la Secretaría de Economía que de alguna manera promueva un mecanismo de sustitución de televisores analógicos por digitales. Necesitamos, como ya decía yo, mecanismos de medición que nos den certeza sobre los niveles exactos de penetración de la televisión digital. Necesitamos un esfuerzo monumental de comunicación social. Imagínense lo que es sustituir 25 millones de televisores en un país como el nuestro. Necesitamos educar a discapacitados, necesitamos educar a la tercera edad, necesitamos de alguna manera establecer comunicación social en lenguas indígenas. En fin, para darles simplemente una idea de contexto, en Estados Unidos la FCC estadounidense destinó 400 funcionarios públicos solo para este proyecto. Toda la COFETEL tiene 500. Necesitamos construir consensos alrededor de subsidios, no podemos seguir entrampados en este debate de si los subsidios serán utilizados como mecanismo electoral o no, sobre todo en un país donde no se ha logrado acomodar su calendario electoral, en un país donde tenemos elecciones cada fin de semana. El pretexto de las elecciones para no aprobar un subsidio me parece que nos va a destinar al fracaso permanente. Necesitamos proyectar la banda 700 para tratar de cumplir con el decreto del presidente Calderón y licitarlo antes de 2012. Lo veo, debo decirlo, poco factible, en buena medida por el año que se perdió en el debate ante la Suprema Corte, pero ya iniciamos los trabajos para su proyección y no solo eso, más adelante veremos otro tema relacionado con esto. Pasemos ahora, si les parece, a hablar de televisión y el programa licitatorio
de televisión. Y aquí quizá compartirles un dato por demás curioso. Llevamos años hablando de la posibilidad de promover mayor competencia en televisión abierta, pero lo cierto es que hasta hace un año y medio no había, por lo menos en la COFETEL no había, un solo elemento de los esenciales para avanzar en el proceso. Si bien es un proceso que ha causado frustración entre algunos, principalmente entre quienes participaron en la consulta pública, lo que también sería de alguna manera injusto sería no reconocer algunos avances. De diciembre de 2010 a agosto de 2011 llevamos a cabo un estudio de capacidad espectral que arroja dos conclusiones que me parece que son bien importantes. La primera de ellas, tenemos como país, incluso sin transitar a la televisión digital terrestre, la posibilidad de conformar hasta dos cadenas. Está entrecomillado cadenas y ahorita les explico por qué. Dos cadenas digitales con 93% de cobertura. Está entrecomillado cadenas porque finalmente no es un tema que se reconozca en la ley, sino que es más bien, como ya lo narraba don Pepe Carral, producto de una serie de acuerdos comerciales que van conformando una cadena. En buena medida, lo que se expresa aquí es por lo menos la posibilidad teórica subrayo, dependerá de las bases y la convocatoria que apruebe el Pleno, de conformar dos cadenas digitales con 93% de cobertura. Para aquellos que aspiraban a tener un canal en televisión analógica, el estudio de capacidad espectral arroja una conclusión nada promisoria. Ya no tenemos, en tanto no transitemos a la televisión digital terrestre, no tenemos suficiente espectro para una cadena verdaderamente nacional de tecnología analógica. Solo cubriríamos 58% del territorio nacional, sin el DF, Monterrey y la frontera norte, con lo cual evidentemente se hace totalmente inviable, por lo menos desde el punto de vista económico, la subsistencia de una cadena. En septiembre de 2011 cumplimos con el estudio de condiciones de mercado, un tema que se mandata en ley y que tampoco se tenía, y que arroja una serie de respuestas que me parecen son bien interesantes. Para aquellas voces que dicen que la televisión ya no es negocio, que ya no cabe nadie más los que ya están ahí, por lo menos el CIDE, que nos presenta una tabla bastante interesante, nos dice vale la pena analizar estos argumentos. Es decir, si bien la participación del mercado de la televisión en el pie publicitario se ha reducido en los últimos 7 años de 61% a 57%, las barras azules que ven ustedes en su extrema izquierda, lo que también se reconoce es que el pastel, el pie, ha crecido de manera importante. Y ha crecido de manera tan importante que este porcentaje, 57%, equivale a 33,000 millones de pesos, es decir, la misma cantidad que valía todo el pie publicitario en 2004. Es decir, si bien la televisión abierta pierde participación, el mercado sigue creciendo. La siguiente, por favor. ¿Qué más se ha hecho? Volvemos con las conclusiones del CIDE. Dos compañías concentran 31.367 millones de pesos, 99.5% de los 33.018 millones de pesos destinados a la televisión abierta en este país. Los índices de concentración, generalmente medidos por el índice de Herfindahl-Hirschman, mencionan que el mercado de televisión mexicano tiene índices tan altos como aquellos que encontramos en telecomunicaciones y sin duda alguna de los más altos del mundo. En la tabla que aparece en esta plantilla vemos alguna muestra con algunos países. México hasta arriba, en primer lugar de estos índices, y por ejemplo, en verde se señalan los índices más bajos, es decir, los mercados más competitivos en audiencia, sería el español. México tiene un índice de concentración 3.4 veces más grande en audiencia, y en términos de publicidad, Chile sería el más competitivo. México tiene 2.5 veces más concentración que el mercado chileno de publicidad. El siguiente, por favor. En noviembre y diciembre seguimos lo que yo creo que es un proceso histórico de consulta pública, en donde, si bien para 120 millones de mexicanos la participación de 451 ciudadanos podría ser baja, también habría que contextualizar y pensar que, por lo general, en las consultas públicas que hace la COFETEL, quizá no están muy bien organizadas, quizá no somos muy populares, pero participan en promedio 50, es decir, hay por lo menos un incremento por 10 en la participación. Se plantean 14 preguntas, no los voy a aburrir con las 14 respuestas, quizá con 3 que me parecen significativas. La primera: ¿considera usted
que la oferta de televisión abierta en este país es suficiente, sí o no. Solo 9.8 de los mexicanos, es decir, 1 de cada 10, considera que la oferta de televisión en este país es suficiente. De la pregunta o la aseveración de que no es viable un canal de televisión abierta en este país, 86.4 contravienen esa aseveración, y quizá lo más importante aquí es señalar que cuando uno participaba en la consulta pública tenía que establecer bajo qué naturaleza participaba, si lo hacía como académico, si lo hacía como ciudadano o si lo hacía como potencial inversionista. Lo interesante aquí, en el recuadro que ven ustedes del lado derecho, es que 93.8 de los potenciales inversionistas mencionan que es económicamente viable una cadena de televisión. Finalmente, decía yo que teníamos hasta la posibilidad de publicar, de licitar hasta 2 cadenas de televisión. A la pregunta expresa de cuántas licitar en este momento, si 1 o 2, es decir, la posibilidad de licitar solo una y guardarnos en la bolsa la otra cadena o las otras frecuencias que podrían conformar esa cadena. También hay una declaratoria mayoritaria, 81.8% se inclinan por licitar 2 cadenas de televisión. Siguiente, hay también una serie de argumentos en el sentido de que licitar en este momento tan avanzada la convergencia, tan avanzado el desarrollo tecnológico, espectro para la televisión es un desperdicio, que se sacrificaría espacios importantes en la banda ancha. Para responder de alguna manera a esas inquietudes, llevamos a cabo en diciembre pasado un estudio de perspectivas espectrales, y las conclusiones es que no se afectaría el futuro de la banda ancha, y que más aún, si bien hay algunas frecuencias que estarían o que podrían ser parte de un programa licitatorio en la banda de 600 MHz, la UIT no tiene ni siquiera programado, ni siquiera calendarizado, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, no tiene ni siquiera programado cuándo establecer o cuándo discutir si esta banda podría o no ser sujeta para prestar servicios de telecomunicaciones. Pero más allá de eso, si logramos transitar a la televisión terrestre, en algún momento podremos ser simplemente el reacomodo de estas frecuencias en bandas más abajo. Insisto, no se lastima la banda ancha licitando televisión. Y finalmente, como ya lo adelantaba, España, Francia e Inglaterra llevan a cabo en estos momentos procesos licitatorios, es decir, países que han culminado su transición, que enfrentan una mayor demanda espectral para banda ancha, mantienen apuestas por mayor competencia en televisión, a pesar de tener, como vimos en tablas anteriores, mucho menores índices de concentración. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Evidentemente se necesita un banderazo de salida, un acto de autoridad por parte del Pleno COFETEL sobre la publicación como tal de las frecuencias en el Diario Oficial de la Federación, decisión que está pendiente. Necesitamos también avanzar en los estudios jurídicos. Habría que entrar tal vez un poco más a detalle. La Ley Federal de Radio y Televisión es una ley vieja, por una parte. A raíz de las reformas en el año 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformó, parchó, más bien declaró inconstitucionales algunas de las reformas, y el Congreso de la Unión no ha parchado o no ha vuelto a reformar, con lo cual hay algunos vacíos que sin duda alguna dificultan el trabajo del regulador en un proceso licitatorio de televisión. El diseño de las bases de la convocatoria, las constancias de participación, el ejercicio licitatorio, el fallo y la entrega de títulos de concesión. Todo este proceso tardaría, una vez que el Pleno tome la decisión de licitar o no, de publicar o no las frecuencias de televisión, tomaría entre 12 y 18 meses. La siguiente, por favor. Pasemos ahora al segundo de los temas para el cual estoy invitado, banda ancha. El primer argumento, me parece irrefutable, es que la inversión en banda ancha es una inversión que vale la pena, es una inversión rentable. Hay una cantidad importante de estudios, en el cuadro simplemente se mencionan 7 de estos, y todos arriban exactamente a la conclusión que acabo de mencionar. La inversión en banda ancha es rentable en términos de crecimiento y desarrollo. Los estudios más optimistas, entre los que destaco el del Banco Mundial, hablan de un crecimiento de 1.5% del Producto Interno Bruto por cada 10% de penetración adicional de banda ancha. Según la Comisión Europea, en el año 2015, la banda ancha habrá generado 2 millones de empleos en ese continente. Y además, tema que le interesará a todos los empresarios de este país, una penetración de banda ancha adecuada, generalizada, democrática, reduce el costo de todas las actividades productivas, particularmente según NICUS,
tiene el potencial de incrementar hasta 5% de la productividad en el sector de manufactura y 10% en el sector de servicios. Tenemos sin duda alguna la siguiente, un sentido de urgencia. Al cierre de 2011, México contaba con 13.03 millones de accesos a Internet, una penetración de 11.2%, la más baja entre países con economías similares que tienen un promedio de 25.1% de penetración. Estamos mal en banda ancha fija, estamos peor en banda ancha móvil. Y quizá, a pesar de lo mal que estamos en banda ancha móvil, aquí debiera estar la apuesta y más adelante explicaré por qué. Es decir, aquellos países, principalmente los latinoamericanos, que se rezagaron en el despliegue de infraestructura, que se rezagaron en la penetración de la banda ancha fija, han seguido una estrategia en donde el impulso viene ahora de alguna manera en la banda ancha móvil por distintas facilidades que permite el espectro. Nos hemos rezagado en la apropiación de tecnologías móviles, incluso comparados con América Latina. Las gráficas que se presentan aquí abajo nos dan una idea de lo que ocurre en México y América Latina. Si ustedes consideran el diferencial que existe de apropiación o de penetración entre los países la OCDE y México, verán que en telefonía móvil, el verde oscuro, al día de hoy tenemos un diferencial de 40% en términos de penetración. Lo grave en todo caso es lo que ocurre también con la línea roja, es decir, el diferencial de penetración o de adopción de banda ancha móvil con respecto a la OCDE empieza a crecer de manera acelerada. ¿Por qué? Porque los europeos han seguido estrategias de penetración de banda ancha móvil exitosos y nosotros no necesariamente. América Latina, por ejemplo, si bien presentó durante varios años un diferencial importante con respecto a la OCDE, particularmente a partir del año 2002-2003, cuando se ve que la pendiente empieza a ser pronunciada a la baja, hoy en día presentan un diferencial con respecto a la OCDE de 18%, insisto, el nuestro es de 40%. La siguiente, por favor. ¿Por qué pasa todo esto? Lo cierto es que es multifactorial, es decir, hay una serie importante de factores que explican por qué México vive la situación que vive. Me concentraré principalmente en uno sin dejar de mencionar el resto. Y me concentraré en el tema de los precios. Les voy a dar ciertos datos que me parece que hablan por sí mismos y que son por demás preocupantes. El precio tanto de insumos como de servicios, como señala la lámina, es el factor principal para explicar el rezago. Por el lado de los insumos, el caso de los enlaces dedicados es quizá el más importante. Representa tan solo los enlaces dedicados 40% del costo para nuevos entrantes en el mercado de datos. ¿Cómo estamos parados en los precios de enlace de datos? Bueno, para un enlace dedicado a 34 megabytes por segundo, nuestro precio es 25 veces mayor al promedio de la OCDE. Por el lado de servicios, el precio promedio de paquetes de Internet entre 2.5 y 15 megas es 4 veces más caro que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Europeo. El precio más bajo en México por mega, según la propia organización, es de $11.77. Los países que más se nos acercan en caros son Chile con 2.66 y Israel con 2.04. El precio más bajo es un dato que me parece alarmante. El precio más bajo en México está por encima del más alto de Francia, Corea, Italia, Islandia, República Checa y otros países igualmente significativos. La siguiente, por favor. Análisis Mason ha establecido a través de un estudio otro tema que me parece, otro indicador que me parece fundamental. Cuando el precio de banda ancha representa más del 0.7% del ingreso familiar, la penetración de los servicios simplemente no ocurre o se inhibe casi por completo. Para México, el precio promedio por ingreso familiar asciende a 0.9%, es decir, estamos por encima del umbral que señala Análisis Mason. No la vamos a hacer con este porcentaje. Para 4 quintiles de nuestro país, es decir, 80% de la población, el precio está por encima de ese umbral. En la OCDE, lo común es que solo el quintil más bajo esté por encima de ese umbral. Y esto nos lleva a que 1.3 de los hogares, de los 3 deciles más bajos,
tenga banda ancha. Eso se puede observar en la gráfica del lado derecho. La gráfica del lado izquierdo, ven ustedes de alguna manera los 23 países que están por debajo de este umbral, 0.7% del ingreso familiar, y nosotros, por supuesto, hacia la parte baja de la gráfica con el 0.9 que ya mencionábamos, y para algunos el primer quintil con 4.20, es decir, 6 veces por encima de lo que establece el umbral. La siguiente, por favor. Otros factores que no son menos importantes que el precio y que requieren medidas igualmente inmediatas. Desde 1999 a 2009, la inversión per cápita en telecomunicaciones, inversión per cápita pública y privada en telecomunicaciones, es 5 veces menor al promedio de la OCDE, $36 contra $152. La inversión pública y privada de Brasil hoy en día es 2 veces mayor a la mexicana. La infraestructura es poca, su despliegue lento y su uso profundamente ineficiente. Hay demasiada diversidad en los criterios municipales para la instalación de antenas y torres. Hay una sobreregulación. Les doy un ejemplo: en Estados Unidos el Congreso, de nueva cuenta el Congreso y el papel que juega el Poder Legislativo para promover servicios de banda ancha, le ha otorgado a la FCC estadounidense todas las facultades en materia de despliegues de redes y tiene un plazo de 90 días para dar respuesta a cualquier solicitud de cualquier operador que desee instalar torres o antenas. Nosotros tardamos, en el mejor de los casos, 6 meses. No existe obligación de compartición de infraestructura, es decir, en un país pobre, en un país de alguna manera como son las ciudades marginadas y demás, obligamos a los operadores a establecer por duplicado y hasta por triplicado la misma infraestructura en vez de buscar mecanismos de eficiencia. La ley tampoco establece ninguna obligación de compartición de infraestructura. México es uno de los únicos 2 países en toda América Latina que no tiene en ley obligaciones para compartir infraestructura. Solo un operador, ustedes pueden adivinar cuál, tiene suficiente espectro por debajo de 1 giga. Tener espectro por debajo de 1 giga es estar del lado correcto de la moneda. Tener espectro por arriba de 1 giga encarece el despliegue de redes y por lo tanto los servicios, y por lo tanto de alguna manera desplaza a ese operador de un mercado competitivo de telecomunicaciones. La red troncal de CFE, la infraestructura a disposición del Estado, debería tener 60.000 kilómetros en lugar de los 20.000 con los que cuenta hoy en día. Las carreteras, ductos y servicios públicos, sitios públicos se aprovechan por completo en nuestro país, mientras que en otros países hay medidas muy claramente identificadas para compartir esa infraestructura. Hay una lentitud en la adopción tecnológica, hay un bajo porcentaje de hogares con computadoras, es un tema por demás importante, decía yo, es un tema multifactorial. En México solo 30% de los hogares tienen una computadora, mientras que el promedio de la OECD es 74% o 93% en Islandia. Hay un pobre desarrollo de aplicaciones de e-todo, de e-gobierno, de e-bancos, de e-servicios, de e-comercio. Hay una ausencia de punto de intercambio de Internet que triplica los costos del tránsito de Internet al obligar que los operadores mexicanos no dominantes suban a Estados Unidos y bajen de nueva cuenta a territorio nacional. Y hay restricciones regulatorias y facultades acotadas o dispersas. Como dato simplemente ejemplificativo, la Ofcom británica, en un estudio que acaba de publicar la OCDE sobre el mercado de telecomunicaciones en México, establece que mientras que la COFETEL tiene 7 facultades, la Ofcom inglesa tiene 38. La FCC, ya decía yo, en Barcelona hace una semana, presumía el presidente de la FCC todas las facultades que le acaba de dar el Congreso en materia de uso libre, de despliegue de red, de licitaciones por incentivos. Nosotros en COFETEL seguimos esperando un guiño por parte del Congreso de la Unión. Ahora bien, en respuesta a estas malas noticias que he compartido con ustedes, en enero pasado la Secretaría de Comunicación y Transportes y la COFETEL publicamos un decálogo de acciones que me parece que, si bien no son suficientes para abatir los rezagos de los que ya hablamos, sí son medidas interesantes. En primer lugar, en cuanto a infraestructura pasiva del Estado, se pretende rentar a precios accesibles, y el precio accesible es el tema fundamental. 6.000 sitios públicos para desplegar redes móviles y compartir redes móviles bajo principios de compartición de infraestructura. Los operadores podrán hacer uso de estos 6.000 sitios públicos
a costos relativamente bajos y sobre todo con la agilidad que permite tener un criterio unificado en todo el gobierno federal y no la diversidad de criterios de los gobiernos municipales. Ductos y carreteras, un programa piloto intentará aprovechar el programa carretero, un programa carretero por demás ambicioso en este sexenio. Se esperan construir 2.000 kilómetros de ductos entre 2011 y 2012, la meta son 15.000 kilómetros. Fibra oscura de CFE, se ha anunciado ya que en junio próximo se listarán otro par de 20.000 kilómetros de fibra oscura. Y aquí una pregunta interesante, quizás valdría la pena, considerando el déficit que tenemos de 20.000 kilómetros contra los 60.000 que ya les mencionaba, si en lugar de pedir una contraprestación al Estado financiera, pensamos que a partir o después, al término de 20 años, en lugar de haber pagado una serie de derechos, nos regrese otros 20.000 kilómetros construidos, es decir, duplicar la infraestructura de este punto de intercambio de Internet. El compromiso está de establecer un punto de intercambio de Internet con la colaboración de los operadores para 2012, un plan nacional de espectro. En abril próximo lanzaremos una consulta pública para tener en el transcurso de este año un plan nacional de espectro que dé certidumbre a todos los operadores sobre el ritmo, los tiempos y el tipo de bandas que el Estado mexicano publicará. Énfasis especial ha sido puesto o está siendo puesto en la banda 700. La banda 700, para quienes no son expertos en la materia, sin duda alguna es la más valiosa para servicios de telecomunicaciones por sus características de propagación y despliegue. Si de alguna manera logramos que la banda 700 sea armonizada globalmente, es decir, que no cada país siga su canalización, sino que sigamos una sola, el plan Asia-Pacífico, tendremos un escenario radicalmente distinto. ¿Por qué? En buena medida las barreras de penetración tienen que ver con el precio de los dispositivos móviles. A 5.000 millones de seres humanos no les alcanza ni les va a alcanzar para tener un smartphone a los niveles a los que hoy están en el mercado. En cambio, si lográramos una armonización de toda esta banda y todos los constructores de equipos supieran exactamente cómo van a ser canalizados, se lograrían economías de escala que permitirían que 4.000 millones de personas accedieran a los smartphones. ¿Cómo se logra esto? Muy sencillo, por cada 100 millones de usuarios que están suscritos al mismo plan, bajo la misma canalización, se logra una reducción del 3% en el precio de los smartphones. Si consideramos que 4.000 millones podrían estar canalizados en la banda 700 con exactamente las mismas características, con planes similares, estamos hablando de una reducción del 70% en el precio final de los smartphones, y es así como creemos que puede realmente cambiar el panorama en el mundo y por supuesto de México. En temas de conectividad, la Secretaría principalmente ha anunciado el crecimiento de 70.000 puntos de Internet, principalmente en escuelas, hospitales, clínicas y oficinas de gobierno a través del programa de México. Centros comunitarios digitales, ha prometido la Secretaría que pasarán de 6.788 a 24.000 a finales de año. Y en despliegue de redes hay un esquema para allegar redes y banda ancha a por lo menos 400 municipios. Mejorar el marco normativo, el Ejecutivo Federal trabaja una propuesta de reforma legal, no sabemos si los tiempos nos alcanzarán y si el ánimo del Congreso será el adecuado. Reglamento interior de la COFETEL, lo platicaba hace unos momentos con algunos amigos que nos acompañan en la mesa de honor. Hay un compromiso de publicarlo antes de que termine el mes de abril. Se presentará una agenda digital, misma que ya es objeto de una consulta pública organizada por la Secretaría, y prometemos una agilidad regulatoria que de alguna manera traducirá en una serie de trámites electrónicos. En rojo señalo, de alguna manera, los temas que me parecen más importantes a pesar de todo lo que he dicho hasta ahora. Es decir, si revisamos un poco lo que ha pasado con televisión abierta, si revisamos un poco lo que pasa con televisión digital terrestre, algunas de las dudas que se plantean aquí, nos damos cuenta que lo que falta en este país es construir consensos. Y además, por supuesto, falta que estos consensos sean de largo plazo y se manifiesten de alguna manera en una política pública al año 2020. Las elecciones es un momento propicio para plantearse este tipo de retos. Yo creo que sí, yo creo que es ahí donde le corresponde a los ciudadanos, a los empresarios, de alguna manera presionar a los candidatos presidenciales para que ese tipo de temas, la televisión digital terrestre, la televisión abierta y la banda ancha, sean una prioridad en su plataforma electoral en beneficio de todos los mexicanos. Muchísimas gracias.
cómo estábamos tratados, pero otra es una oportunidad que nos brinda. Entonces, con ese doble reto, a mí me gustaría de plano que tuviéramos una convocatoria permanente en socios invitados para apoyar esta iniciativa, ser parte de la convocatoria que haremos para continuar la agenda pública. Y yo creo que tenemos la responsabilidad, los empresarios, de hacer caso, de aceptar. Y aquí vendría una primera pregunta que quisiera yo hacerle. ¿Qué se podría licitar con el apoyo de la Bolsa de Valores, con Luis Telles? Invitar a la clase media alta de los sectores empresariales del país, provincia, acordémonos de provincia, y buscar la forma de hacer otra cadena con empresarios. ¿Por qué no podemos hacer? Carlos Casasus, por favor, ¿quieres ayudarnos aquí a manejar las preguntas y las respuestas? Carlos, recuerden ustedes que es presidente del Consejo Consultivo de la COFETEL, un hombre que conoce con la palma de sus manos todos estos problemas y oportunidades. Carlos. Las telecomunicaciones está cambiando dramáticamente las arenas competitivas, ¿no? Está abriendo muchísimas oportunidades de cambiar los modelos de negocios existentes, y a mí me parece clave que México pues no se quede atrás. Creo que es clave, Pepe, el tema de que este sector tiene que estar hasta arriba de la agenda de nuestros candidatos a la presidencia, tiene que estar hasta arriba de la agenda del próximo poder legislativo, porque sí, para que México no se quede atrás necesitamos políticas públicas de vanguardia en todo este tema. Y creo que es importante que la sociedad civil le exija a sus candidatos que tomen una posición al respecto, y que su posición sea una posición del siglo XXI y no del siglo XIX. Participaciones de Moni Swan, Carlos, un otro técnico que pudiera ayudarnos para que en este proceso de propaganda o de campaña electoral invitáramos a los 3 candidatos viables para la candidatura de la presidencia de la República a partir del año próximo. Quiero ver las manos alzadas. Sí, nos apoyarían ustedes, porque si no vienen, pues no tiene caso. Quiero ver las manos, a ver si hay interés o no hay interés en que le demos curso, comprometiéndonos realmente a apoyar esta iniciativa que está tan abandonada en el Congreso y a lo mejor no tan fuertemente impulsada por el Ejecutivo. Y ahora sí, a ver las preguntas. ¿Cuál es su postura, señor de Swan, en la asociación Televisa y Yusacel? ¿Debe ser aprobada por CFC? La pregunta es dura, pero la respuesta es más dura. No es dura, la pregunta de alguna manera refleja una preocupación que es propia de cualquier consumidor que siente que no tiene las opciones suficientes en este país. Es decir, me parece una pregunta pertinente, me parece una pregunta oportuna para estos tiempos. No soy miembro de la COFECO, tengo que decirlo con toda claridad, mis opiniones son a título personal, pero lo que es un hecho, y ya lo he expresado en otros foros, es que necesitamos un competidor mucho más robusto en materia de comunicaciones, venga de afuera o venga producto de una fusión interna. Ahora, no soy ajeno, y sobre todo no regulando la difusión, a las preocupaciones en materia de contenidos.
Y tampoco soy ajeno, José, a un tema fundamental. La pregunta que tendremos que hacernos de fondo tal vez es si la mera alianza entre Iusacell y la compañía Televisa nos produce eso, nos produce un competidor robusto en telecomunicaciones. También un poco a riesgo de invadir facultades, pero en ánimo simplemente de un debate abierto, yo diría que la respuesta es no. Estaríamos que en esa canasta hubiera mucho más que 4% del mercado de telecomunicaciones y 100% es la parte preocupante del mercado de contenidos. ¿Qué me gustaría ver a mí en todo caso? Una compañía en donde se aglutinaran todos los activos relacionados con telecomunicaciones, todos, insisto, tienen que ver con aquellas empresas dedicadas a telecomunicaciones del grupo Televisa y aquellas empresas dedicadas a telecomunicaciones con sus activos del grupo Salinas, en una empresa que le podemos llamar New Telecom, Azteca, Televisa, como quieran, y que en Chapultepec 18 y en el Ajusco se queden haciendo castings y programas de televisión totalmente por separado. Es decir, esa sería de alguna manera, tiene muchísimos más detalles que todo esto, pero creo que sí tendremos que apuntarnos como país si la estructura de mercado actual que tenemos y los jugadores que tenemos nos dan para promover mercados más competitivos. Yo me atrevo a decir que no por el momento, por lo tanto yo vería con buenos ojos una fusión entre ambas empresas, insisto, con las condiciones suficientes en materia de contenidos, pero que me parece que se cumplen separando toda la infraestructura de telecomunicaciones en una nueva empresa. Es decir, no dejemos a Vestel allá abandonada, no dejemos a Sky, no dejemos a Totalplay de otro lado, conformemos una gran compañía de telecomunicaciones y solo eso me parece podrá dar la competencia real en este mercado. ¿Pudiera decidir yo en qué mercado? Pues aquí está abierta la pregunta. El problema es que están muy de moda los recursos de recusación. Entonces tendría que ser muy cuidadoso. Yo creo que, es decir, cada día que pasa en este país sin que consolidemos las áreas de servicio local le cuesta al usuario mexicano 10 millones de pesos. Es decir, en lo que va del día ya le costamos por nuestra lentitud, pues, que serán unos 20, 30 millones, unos 2, 3 millones de pesos al usuario mexicano. Esa sería una de las temas que a mí me gustaría ver realizados cuanto antes, es decir, consolidar las áreas de servicio local y la desaparición de las áreas con acceso exclusivo para el operador más importante de este país. Creo que hemos sido, y quizá la pregunta me permite ser profundamente autocrítico de la gestión de un servidor al frente de la COFETEL. Creo que hemos sido lentos también por esta compartición de responsabilidades y facultades que tenemos con COFECO en este caso, en donde nosotros no podemos establecer obligaciones específicas a actores con poder social de mercado sin esperar de alguna manera el procedimiento de la COFECO, aunque habrá que ver el enroce de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que dijo el lunes pasado, pero hasta ahora un poco lo que hemos sido profundamente lentos, me parece, en el establecimiento de obligaciones específicas para distintos actores, particularmente enlaces dedicados y particularmente el mercado móvil, vinculado específicamente con el tema de off-net-on-net, es decir, las tarifas de llamadas dentro y fuera de la red. Esas son quizá en telefonía las que más me gustaría. Me encantaría que el decálogo que presenté aquí se hubiera realizado antes del 1 de diciembre de 2012. Creo que cambiaría de manera muy importante el panorama, no suficiente, pero es importante el panorama de este país, y en televisión y en TDT me gustaría que tomemos una decisión. Muchas gracias. Y entramos aquí a un tema que tocaste muy bien, a la inversión extranjera y que se abriera todo el sector de las comunicaciones. ¿Y por qué solo de telecomunicaciones? También de la radiodifusión. Es decir, son posiciones que ya he expresado públicamente. No podemos seguir pensando en un mercado convergente mientras que la ley de inversión extranjera es anticonvergente, es decir, que hace distinciones entre telefonía móvil, donde hay la posibilidad de atraer inversión extranjera hasta el 100%, pero en fija hasta el 49%, y en una difusión 0%. Me parece que son posiciones de alguna manera arcaicas que responden a otros tiempos y que tendremos que buscar en esta convergencia que ya es evidente en los servicios, que las leyes se acercaran lo más posible a las redes de los mercados, así que fueran convergentes y que permitiéramos la entrada del 100% de inversión extranjera en todos los mercados, incluyendo, insisto, el tabú de la radiodifusión. Muy bien. A ver, esta es también delicada. ¿Cómo califique? Todas son delicadas.
pero esto es más delicado. Más delicado. ¿Cómo califica el papel de la Secretaría en los asuntos de telecomunicación? No es mi facultad. Es decir, estamos, ha sido complicado para ambas instancias, no con mi llegada, no con la llegada del secretario Pérez Jácome, no con la salida del secretario Molinar, o sea, no es casual que todos los funcionarios públicos vinculados con la Secretaría de la Comisión salgan en medio de un escándalo. Yo creo que es una primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué ocurre esto? Yo no creo que todas las personas que he mencionado sean ineptas, en fin, lo que creo que ha sido complicado es una regla excepcional en donde de alguna manera no están dadas las condiciones para un entendimiento claro entre ambas instancias. No están claras las facultades, no están claros los tramos de control, no están claros los procesos, los operadores aprovechan esta duplicidad para de alguna manera buscar resquicios procesales que les permitan avanzar sus intereses mediante una serie de amparos. Nunca queda claro de quién fue la responsabilidad de la pifia, ¿no? Si fue de Cofetel, si fue de la Secretaría. Es decir, la verdad es que es un milagro la buena relación que hay entre el secretario Pérez Jácome y un servidor. Es un verdadero milagro, porque hay motivos de sobra para agarrarnos el chongo cada tercer día, y lo hemos intentado, lo hemos logrado, me parece, simplemente por la responsabilidad que tenemos ambos como funcionarios públicos. Esa es la mejor forma que puedo calificar la tarea, es decir, de mucha coordinación como cabeza de sector, en un ambiente poco propicio con una buena relación, pero que sin lugar a dudas será dado. Gracias, Moni. Carlos, me gustaría oír cómo. De tener una diversidad de opiniones que de alguna forma permitan o eviten que, vamos a decir, que un concesionario tenga una indebida influencia en un funcionario público. Las comisiones en principio obligan a que haya una diversidad de puntos de vista, y donde funcionan las comisiones, los procedimientos de las comisiones, que tienen que ser absolutamente transparentes y abiertos, evitan pues estos procesos de indebida influencia de los concesionarios sobre el regulador. Aquí en México, cuando se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se tenía en principio la idea de que deberíamos de poder tener una comisión de veras. Sin embargo, cuando se empezaron a tocar intereses demasiado fuertes, nunca se materializó el verdadero poder de la comisión en forma independiente de la Secretaría. Y esto, en estudios de todas las entidades regulatorias, es un proceso muy similar a lo que ha venido pasando en México. Y creo que en el fondo, pues hay que tomar la decisión. Si queremos tener comisiones reguladoras, el Congreso debería de darles plenas facultades para poder operar como tales. Mientras esto no suceda, vamos a decir, los incentivos para que el secretario se meta en las funciones de las entidades regulatorias se dan en todos los sectores, y creo que, vamos a decir, la responsabilidad desde mi punto de vista está aquí en el Congreso, en general, de fortalecer a las comisiones reguladoras, clarificando plenamente sus funciones y evitando las dobles ventanillas que han sido una verdadera lastre en la habilidad regulatoria del sector. Gracias. Y está mal que se hagan este tipo de reconocimientos, sobre todo no como la Corte, pero lo cierto es que lo merecen. La vida de la COFETEL, por lo menos en algunas materias muy específicas de telecomunicaciones, ha cambiado radicalmente desde mayo pasado, y cambiará radicalmente, Carlos, creo, a partir de lo que ocurrió el lunes pasado. Volviendo a tu pregunta, Pepe, en la relación entre instituciones, entre la relación incluso personal con el secretario Pérez Jácome, la ausencia de certidumbre que pega a todos, no solo a los operadores, que pega a la autoridad también, que no sabe si el recurso va, viene, regresa, se queda allá, en fin. Entonces creo que la decisión que tomó la Suprema Corte el lunes pasado es importantísima, tanto como la que tomó en mayo pasado. Y está mal que yo lo diga porque soy juez y parte, pero también está bien que lo diga porque soy responsable. Una de mis responsabilidades es fortalecer al órgano que represento. Por supuesto que creo que hay una tarea pendiente monumental del lado del Poder Legislativo para fortalecer al órgano regulador, si realmente queremos en este país tener comisiones independientes con total
fortalezas y facultades para regular, pues no mercados sencillos como los que ya platicamos en telefonía, en banda ancha y por supuesto televisión. ¿Están ustedes tranquilos del tipo de asesoría que tienen en esta materia los magistrados de la Suprema Corte de Justicia? Porque es dificilísimo tener una información completísima al día y el futuro de lo que esto significa. ¿Tienen asesoría suficiente para juzgar? Yo he tenido oportunidad de platicar con todos ellos y te puedo decir que si bien son temas complejos, creo que han hecho un esfuerzo por demás loable por entenderle al tema. En estos temas que se han discutido en la última semana no es un solo tema, son cualquier cantidad de amparos, cualquier cantidad de temas, y yo te puedo decir que están bien asesorados. Más allá de eso, evidentemente, como la propia práctica de la Suprema Corte de Justicia lo permite, hay cualquier cantidad de oportunidades para acercarse a ellos, para platicar con ellos, no solo por parte del regulador, sino también de los regulados. Nos encontramos en los pasillos todos los días, pero sí creo que hay un tema, si bien no es parte de la pregunta que me haces, José, creo que sí tenemos que también preguntarnos si no es momento de tener ya tribunales, jueces de distrito y colegiados especializados en materia económica o de telecomunicaciones. No sé si alcanza para telecomunicaciones, pero sin duda alguna en materia económica tendríamos que tener ya jueces. Es decir, es imposible, es un poco ridículo que le exijan al órgano regulador perseguir 1000 litigios a lo largo y ancho de este país y además, como tú bien dices, educar a los jueces en cada uno de los temas, a un juez en Juchitán, a un juez en Tamazunchale, a un juez en... Digo, es absolutamente ineficiente. Entonces sí creo, si bien creo que los señores ministros y las señoras ministras están perfectamente empapadas con el tema y además con muchísima apertura a platicar con todos, creo que sí tenemos que contarnos en este momento de que en México tengamos ya tribunales especializados. Y un tema más, perdón que me No es trata que tú lo platiques. Un tema que es fundamental también y que es un cambio muy sencillo en la ley, pero bien sencillo, aunque absolutamente fundamental, y además no es una invención de la COFETEL, es una mejor práctica, es que las decisiones en materia de telecomunicaciones no deberían de ser suspendibles, sí recurribles. Cualquier particular tiene el derecho de ampararse frente a una autoridad, pero en tanto no hay un fallo judicial, la propuesta que debe de seguir sobre la mesa es aquella resolución por parte del órgano regulador. Es un camino que han tomado todos los países europeos y que trastoca por completo el esquema de incentivos que existe hoy en día para que ante cualquier resolución de la Corte, de la COFETEL, la primera reacción siempre sea vamos al amparo. Otra cosa que a mí me preocupa, o cuando menos que no estoy bien enterado, si las instituciones de enseñanza superior como nuestra Universidad Autónoma de México, el Politécnico y todas las escuelas o las universidades del sector privado están activamente participando y contribuyendo a orientar tanto a las autoridades del Ejecutivo como al Legislativo. Creo que esa fuerza tenemos que aprovecharla, digo. Ya mencionamos a todos aquellos insignes descubridores y que fueron ingenieros y doctores, Peralta, González Camarena. ¿Está presente esa voz o no está presente con ustedes del plan de apoyo? Todos los días, a veces por bueno, a veces pagada. Es decir, en muchísimas ocasiones nos acercamos a ellos o ellos se acercan a nosotros, pero en otras muchas los contratamos a ellos. El estudio de condiciones de mercado que yo mencionaba fue un estudio elaborado por el CIDE con el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey. Tenemos otra serie de estudios, con el Poli tenemos otra serie de estudios, es decir, sí hay por supuesto interacción muy constante con ellos. También me gustaría que ellos tomaran por una posición abierta, institucional, apoyando todo lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Independientemente. Se nos escapó Xochitl Gálvez, sí. pero ella está encabezando un esfuerzo importante con académicos. Gerardo Herrera, sello de la Universidad Iberoamericana, dice: la licitación de la banda 700 MHz en Estados Unidos generó una discusión convergente donde compañías que iban desde Verizon hasta Google participaron y recaudó billones de dólares
en la famosa subasta 73, ¿qué proceso seguiría la licitación hecha en México? ¿Se espera una discusión pública y una recaudación importante? No hay nadie de Hacienda. Sí, debe haber muchos, Yo pero cada vez que escucho la palabra recaudación, ¿desde dónde trabajo? Me da pavor. Es decir, y es parte de estos consensos que tenemos que construir. ¿Tiene pregunta? Bueno, la pregunta es saber si recaudaríamos lo mismo. Bueno, esta pregunta que haces tú, porque esta razón es tuyo. Es decir, creo que tenemos que pensar un poco en lo que ocurrió en Estados Unidos. Sí se recaudaron 20.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero con un mercado radicalmente distinto al nuestro. Es decir, en todo caso, lo que buscó Estados Unidos, más allá de que ya tenía la banda ocupada, Estados Unidos fue licitando esa banda conforme la fue limpiando de alguna manera, y además adjudicó una parte importante de ese espectro a las agencias de seguridad nacional. Cuando yo hablaba de la oportunidad que tenemos, era la oportunidad de despegarnos de Estados Unidos, precisamente. Es decir, no hagamos lo mismo que hizo Estados Unidos y hagamos más bien lo que está haciendo en Asia-Pacífico. ¿Por qué? Insisto, porque eso permite tener una banda mucho más ordenada. Si uno simplemente ve la foto de cómo se ve el espectro de 700 en Estados Unidos, requiere un doctorado entenderlo, y como yo no lo tengo, no lo he entendido. En cambio, la de Asia-Pacífico es muy sencillita, bloques importantes de 45 MHz en los extremos y una guardabanda de 10, te permite una subida y una bajada de datos con tecnologías LTE, aunque después recibe reclamos de que no debe promocionar tecnologías. Bueno, lo cierto es que LTE con un ancho de banda suficiente te permite, por un dispositivo móvil, subir 40, hasta trabajar hasta con 40 megas. Tiene que ver un poco con lo que se en la presentación. Si buscamos una armonización global de esta banda, no siguiendo Estados Unidos, me parece que podemos cambiar por completo el mercado de las telecomunicaciones en el mundo entero y por supuesto en México. Entonces, para responder a la pregunta, no me gustaría ver una recaudación muy importante. Cualquier recaudación en el espectro, tengámoslo claro, cualquier recaudación en el espectro termina reflejado en el bolsillo de quien hizo la pregunta. No, yo no la hice. Bueno, desgraciadamente ya llegamos a la hora final, pero esta pregunta me parece interesante y es la que vamos a las demás. Les ruego que nos perdonen, voy a dárselos aquí al maestro Moni de Swan. Después de que el Banco de México sumó a la canasta básica el servicio de telefonía móvil, ¿cree usted, señor de Swan, que debido al crecimiento de la televisión de paga en México, algún día también la televisión será incluida en la canasta básica? Y si así fuera, ¿considera usted que la mayor competencia en la televisión abierta digital podría evitar que las familias más necesitadas tuvieran que gastar en televisión de paga? La pregunta del Banco de México no la voy a preguntar, si no me corresponde a mí, y de verdad, en fin, no sé si lo hará o no lo hará. Sí creo que en televisión de paga hay una agenda también muy pendiente, es decir, no lo detallé en la presentación, pero todo este debate de la fusión entre Televisa, o la posible fusión entre Televisa y Iusacell esconde de alguna manera una incapacidad que hemos tenido como país para regular lo que se conoce como el most carry y el most offer, es decir, la obligación de transportar y la obligación de ofrecer los contenidos. Es un primer tema que me parece que tenemos pendiente y que habría que resolver, pero también si vemos el último escándalo que hubo con la salida de TV Azteca de algunos canales de televisión por paga, me parece que es uno de los grandes pendientes que tenemos como país. Yo creo que lo que hay que ver es ver ambos sistemas como complementarios. Yo creo que, es decir, con la multiplicación se permite, como decía yo, hasta 4 canales, que podría de alguna manera empezar a competir con algunos sistemas muy pequeños de cable, pero yo creo que sirven mercados radicalmente distintos unos y otros. Ahora hay una tarea muy pendiente en esa materia, ya lo decía yo, principalmente vinculado con la obligación de ofrecer los contenidos y transportarlos. Bueno, maestro Moni de Swan, Carlos, muchas gracias por... ¿Cuándo nos vemos con los candidatos? Ahí voy. Bueno, creo que ya la invitación está hecha a todos ustedes. Buscaremos una fecha conveniente en la que acepten los candidatos participar en este
tema tan importante para los mexicanos. A todos ustedes mi agradecimiento por estar aquí y espero que no se les hayan limpiado los huevos que servimos por la hora.